Sean bienvenidos al inicio de una nueva etapa de la entrevista con Lu, ahora con invitados de España. Es un gusto para mí poder seguir llevando a ustedes personalidades de la tauromaquia y sobre todo que conozcan su historia y que conozcan su calidad humana. Quien abre este cereal nace el 1 de enero de 1990 en Málaga, toma la alternativa el 24 de agosto de 2011 y su historia ha estado llena de matices. Hoy tengo el gusto de tener como invitado por primera ocasión en esta entrevista con Lu a través en España, perdón, a Saúl Jiménez Fortes. Ya lo tengo por acá. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando desde casa. Pueden estar en su camita todavía porque es temprano para la Ciudad de México. Hola, Matador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tardes y noches por allá. Bienvenido a, bienvenido a la entrevista con Lu. Me da muchísimo gusto en primer lugar pues tenerte y que seas el inicio de esta nueva etapa de la entrevista con Lu. Vamos a conocer un poquito de esa parte maravillosa y parte de tu historia. De acuerdo. Muy bien. Claro. Me parece una maravilla haber nacido, o más bien muy afortunado el hecho de haber nacido en una familia tan taurina, de una madre torera, de un padre banderillero, donde todo era muy natural. ¿Cómo es para ti esa infancia en un núcleo tan taurino? Bueno, pues es algo que yo he vivido de manera natural, de manera así, casi inconsciente, ¿no? Sin darme prácticamente cuenta. Pues el toro formaba parte de mi vida, igual que mi nacionalidad, igual que cualquier otro aspecto, ¿no? Que el idioma que uno va aprendiendo sin darse cuenta, ¿no? Y es cuando lo comparas con otro, va a llegar a la escuela taurina y te encuentras otros compañeros pues, que han tenido otro tipo de vivencia y te das cuenta de lo familiarizado que estás con el campo, con el toro bravo, con las embestidas, con la organización de un espectáculo, ¿no? Y te sientes pues afortunado, agradecido de haberlo vivido con tanta intensidad y desde tan niño, ¿no? Y sobre todo que no se da la decisión de querer ser torero como un deber ser, sino en el sentido de, se va dando, ¿no? Primero a lo mejor como un juego, después a lo mejor de manera un poquito más profesional o más segura de lo que quiere ser. Sí, totalmente, ¿no? Cuando se cuenta un poco quizá mi historia, pues puede dar la sensación de que evidentemente pues ha sido torero que iba a ser si no, ¿no? Como que estaba predestinado, ¿no? Y bueno, de alguna manera así ha sido, pero y yo lo fui viviendo de una manera muy consciente y para nada yo sentía que era mi única opción y mi único camino, ¿no? Fue una decisión totalmente personal, ¿no? Realmente ni mis padres ni mi familia ni me negaron la idea ni tampoco me animaron a que fuera torero, ¿no? Simplemente, bueno, es verdad que se daban todas las circunstancias para que así fuese, pero tardé mucho en decidir ser torero, ¿no? Al principio, pues no es que me llamaba la atención, ¿no? Pero quería primero aprender a torear, vivir lo que es el ponerse delante de una becerra, pero veía muy lejano el dedicarme profesionalmente a ser torero, ¿no? Antes de esa decisión que tú mencionas, ¿tenías alguna intención de ser algo más? Así, yo quiero ser, no sé, bombero, astronauta, contador, físico, ¿algo? Bueno, ya sabes, ¿no? Desde uno es niño, pues van surgiendo muchas cosas, ¿no? Y muchas inquietudes, ¿no? Y entonces, bueno, pues me daba un poco por todo, ¿no? Practicaba muchísimos deportes diferentes en mi infancia. Había épocas que es verdad que, que está vinculado al toro, pero de diferentes formas, ¿no? Mi padre pues era empresario taurino, entonces pues muchas veces vivía el toro, pero no desde la parte desde el albero como tal, ¿no? Sino desde ese callejón, ¿no? Y después, bueno, cuando estuve estudiando y eso, pues también ahí
tenía mucho, bueno, empecé una ingeniería y bueno, también pues, podía haber caminado mi vida por ahí. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Dónde estaría si hubiera tomado otra decisión. Sí, por supuesto. ¿Cómo es esa parte en entrar a la Escuela Taurina de Málaga? Yo sé que tu mamá también estaba ahí, tu madre daba clases también, pero ¿cómo es esa parte también de comenzar a formarse ya como torero? Pues, pues bueno, es cierto, mi madre era profesora de la escuela taurina en una época anterior, cuando yo tenía 5 o 6 años, Ujú. y bueno, ahí de niño sí jugaba mucho al toro, y cuando ya sí tomo la decisión un poco más consciente de intentar ser torero, el profesor era Fernando Cámara, y bueno, la viví como con mucha intensidad, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, creo también, porque sí me ayudó el entorno de mi familia a ver, a ser consciente de lo difícil que era llegar a ser matador de toros o llegar a ser profesional, ¿no? Había visto muchos casos de muchos chicos que apuntaban muchísimo, novilleros que triunfaban en Madrid, que parecía que tenían su vida prácticamente resuelta, ¿no? Y que al final se truncaban las cosas, ¿no? Y bueno, entonces sí era muy consciente de que tenía que hacer un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy grande para conseguirlo, y también pues de tener los pies en el suelo, ¿no? De decir, no dejo los estudios porque haya ganado 2 bolsines, 2 certámenes de novillero y haya en mi ciudad cierta ilusión conmigo, ¿no? Sino tener un poco los pies en la tierra, ¿no? Y más allá de tener los pies en la tierra, uno es joven y cuando eres joven tienes muchos sueños. Hay una historia muy bonita sobre el hecho de tu primer traje de luces. ¿Cómo fue que se consiguió? Porque yo sé que trabajabas en la plaza. Sí, eso es. Yo, toda la familia, pues todos mis hermanos y eso siempre pues colaborábamos en los festejos que organizaba mi padre. Y mis hermanas estaban en la taquilla, ¿no? Y bueno, y yo normalmente pues estaba o vendiendo almohadillas y durante el festejo muchas veces pues vendiendo refrescos y eso, ¿no? Eso, bueno, pues era la forma que ellos tenían pues de enseñarme pues la responsabilidad de manejar el dinero, de llevar a cabo no un oficio, ¿no? Pero sí, bueno, de ir sumando responsabilidad en mi enseñanza, ¿no? Y bueno, en vez de pues tener una paga, yo tenía sentía pues que aquello que me ganaba semanalmente pues tenía una cierta obligación, ¿no? No podía ir ningún domingo a ningún otro sitio con mis amigos porque tenía esa responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, fui ahorrando un dinerito y el primer traje de luces, pues la verdad que me lo compré pues de ese dinero que había ahorrado de vender almohadillas. Y bueno, la verdad que fue una satisfacción grande, ¿no? Porque, bueno, tan joven, pues tu primer vestido de luces pues te hace mucha ilusión y bueno, si encima pues te lo puedes pagar, pues la verdad que fue un esfuerzo, pero fue algo muy bonito. ¿Qué tan importante ha sido esa parte de los valores que tiene la tauromaquia y de adquirir responsabilidades tan joven? Pues sí, creo que al final el toro y el toreo, ¿no? Cuando empiezas a hacer paseillos y empiezas a meterte de manera profesional en el mundo del toro, es lógico, ¿no? Que poco a poco vayas adquiriendo madurez porque vas asumiendo cada día responsabilidades, el toro te va poniendo a prueba, los públicos también, ¿no? Tienes que ir pues, asumiendo todo tipo de circunstancias, ¿no? De éxitos, de fracasos, de decepciones, ¿no? De que cumplas o no cumplas las expectativas que creas y, y a gestionar pues tus inseguridades, tus miedos, ¿no? El toro es una continua cura de humildad, ¿no? Digamos que el toro como animal te refleja aquello que tú eres, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Sí, por supuesto. Cuéntanos esa parte de tu debut, que es precisamente cuando cumples 16 años, un 1 de enero, Ujú. en la fecha exacta de tu cumpleaños. ¿Cómo fue ese debut para ti?
Pues bueno, sí, yo ya llevaba como año y medio, 2 años entrenando algunas tardes con un novillero que apoderaba mi padre, que toreó ese día también, ese 1 de enero. Y más o menos, pues, 8 o 9 meses antes, yo ya pues decía que quería comenzar a torear. Y mis padres pues no me dijeron que hasta que no tuviera la edad de 16 años, pues que Ujú. no podía torear. Entonces, bueno, mi padre, ellos, digamos, de alguna manera me probaron, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si de verdad quieres ser torero, pues prepárate. No, bueno, no si quieres ser torero, sino si te lo estás tomando en serio, ¿no? Si estás entrenando en serio, prepárate y el día de tu cumpleaños, por tus 16 años, pues mi padre pues te regaló eso, ¿no? El poder anunciarte en público y torear, ¿no? Por primera vez. Y bueno, fue una tarde muy fría, pero que vas con toda la ilusión del mundo, con mucha inocencia y, y bueno, y también mucha responsabilidad, ¿no? Porque en ese momento te lo tomas todo bueno, súper en serio, ¿no? Para mí, pues ese día era como ahora, pues San Isidro, ¿no? Mm. Sí, por supuesto. ¿Y cómo fue el avance, el ir poco a poco consiguiendo fechas? Porque no es fácil. Muchas veces creen que el hecho de pertenecer a una familia taurina te da la posibilidad de que se te abren las puertas de manera inmediata, pero no es así. ¿Cómo fue esa parte novilleril? Sí, bueno, a decir verdad es cierto que el primer año, en ese primer nivel, no digamos, sí fue de gran ayuda Ujú. tener pues esa disponibilidad de decir, oye, pues puede torear el domingo allí en Benalmádena, ¿no? Aunque era una placita humilde de pueblo, pero el ir haciéndome poco a poco, ¿no? Toreando becerros cada vez mayores, de una manera continuada, ¿no? Esos primeros 20 veces cerradas, pues sí fueron gracias a mi familia, ¿no? A partir de ahí, sí es verdad que te equiparas con todo el mundo, ¿no? Y el toro no sabe de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, si eres más afortunado o menos, si no entiende de tu posición social y de nada, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que te lo tienes ya que ganar un poco a pulso, ¿no? Sobre todo ya cuando debutes con picadores, que ya pues no cuentas ni con el apoyo de la escuela taurina y el apoyo de mis padres pues tampoco era suficiente, ¿no? Es de una familia taurina, pero no a nivel nacional, no de una gran empresa, ¿no? Entonces, pues ahí fue simplemente a base de fecha, ganárselo fecha a fecha, de tener tu intención clara y de saber lo que quieres y de luchar por ello. Para la gente que nos ve en otros países taurinos, es complicado para un novillero español dar juego en España, en su propio país. Sí, ahora mismo es realmente complicado, ¿no? Porque hay muy pocas novilladas, muy poco Ujú. consejo. Las plazas de toros de pueblo prácticamente se están perdiendo casi todas en cuanto a las novilladas con picadores. Y las ferias, pues hay algunas que se mantienen y que dan una novillada o ninguna, ¿no? Y algunas plazas de temporada, pues como Sevilla o como Madrid, que sí dan la oportunidad, o las ferias de novillada donde realmente pues se reúne toda la prensa, se reúnen eh, todos los aficionados y es un examen, ¿no? Prácticamente, y donde sale un novillo pues prácticamente similar al toro que luego te vas a encontrar, ¿no? Entonces es una prueba dura que como no vayas o muy preparado o sea muy consciente y tenga mucha ilusión y mucho deseo de triunfar y no te importe nada, es una prueba Ujú. difícil de superar, ¿no? Precisamente yo mencionaba en el momento de tu presentación que tu vida ha estado llena de matices, tu carrera también. Como novillero, tuviste un accidente, bueno, donde un toro te parte la femoral. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Se te cierra la mente? Eres muy joven, obviamente, no tienes tanta experiencia también. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿te surge en ese momento el miedo de decir, híjole, ¿puedo o no continuar? Sí, bueno,
me partió la safena, un novillo, igual en el triángulo de Escarpa. Fue el primer heral, el primer heral que toreé en mi vida. Era el segundo año de becerrista, prácticamente había toreado 15 becerradas o así. El primer año, perdón, el primer año. Y bueno, pues fue un momento de de mucho nerviosismo, ¿no? En la enfermería y todo eso. Pero bueno, no sé, yo lo viví con cierta tranquilidad dentro de todo, porque bueno, sabía, no sé, es que estaba muy familiarizado con el ambiente, ¿no? Y volvemos un poco a origen, ¿no? Y sabía pues que no me sorprendía que un toro te pudiera coger, no me sorprendía que un toro te pudiera herir, ¿no? Y es algo que cuando comienza a lo mejor puede sorprender el verlo con tanta naturalidad, pero creo que ayuda mucho el ver la realidad como tal cual es, ¿no? Y sin edulcorar y sin dulcificar, ¿no? El toreo es así de duro y de grandioso también. Entonces, bueno, los toros cogen y mi padre siempre decía, dice, los toros, igual que te cogen, te sueltan, ¿no? Entonces, pues bueno, con ese humor lo tratábamos en la familia. ¿Qué tan importante ha sido esa parte de lo que tú mencionas, de ver tan natural todo lo que sucede al tener tantas lesiones, tantas jornadas para ti? Digo, yo creo que lo tomas con bastante madurez y bastante seriedad el hecho de decir, bueno, pasó, pero tiene que seguir el show. Sí, claro, simplemente pues forma parte de tu camino, igual que un día pues te pega una voltereta continúas y triunfas. eh, en esa misma voltereta, sin cambiar nada, pues te puede herir gravemente, ¿no? Y a lo mejor no puedes continuar. Y no cambia nada, ¿no? Cambia simplemente el matiz, ¿no? Entonces no tiene por qué cambiar tu decisión, ¿no? De querer seguir siendo, ¿no? Torero o de continuar, ¿no? Porque cuando, bueno, pues ya te iniciaste en el mundo del toro, ya habías asumido todo aquello que podía ocurrir. Sí, por supuesto. Después de una carrera como novillero, ¿en qué momento llega esa llamada, ese mensaje, esa junta para decir, ok, bueno, se te da la alternativa? Pues bueno, una vez que ya llevo un par de años toreando con picadores, llego a San Isidro en el 2010 y ahí tuve la oportunidad de torear un novillo de Flor de Jara que ya quizás fue el, el día en el que me di a conocer, digamos, al gran público, ¿no? Antes pues había podido triunfar en algunos certámenes de novillero y abrirme mi hueco, pero a partir de ahí pues creo que todo tomó mayor dimensión, ¿no? Y gracias yo creo que a ese día y a varias ferias más, pues llegó la oportunidad de tomar la alternativa, ¿no? Y concretamente pues ese día de alternativa en principio iba a ser en Málaga, teníamos la idea que teníamos. Y bueno, se generaron ciertas dificultades de contratación en Málaga. Y me acuerdo que un día iba con mi apoderado de entonces, ¿no? Que es Julián Guerra, que me ayudó mucho pues, en mi época de novillero, ¿no? Y le estoy muy agradecido. Eh, pues íbamos los dos en el coche y me decía, pues bueno, no ha pasado esto, creo que en Málaga pues, está así, está difícil. Y comentando en medio de broma le dije yo, digo, bueno, pues si no dan la alternativa en Málaga, la misma fecha en Bilbao, que es la misma fecha que coincide, pues tomamos la fecha en Bilbao, ¿no? Y medio en broma, medio en serio, pues surgió la oportunidad, pues dijimos los dos, ¿por qué no, no? Quedamos en silencio, ¿por qué no puede ser en Bilbao, ¿no? Y hacía muchísimos años que no se daba una alternativa, no tomaba una alternativa a un toro en Bilbao. Y bueno, pues fue un gran día también. ¿Cómo vives esa alternativa? Porque además tuviste un gran padrino como es el Juli y un gran testigo también que es Talavante. Pues, pues bueno, para mí no fue un hito, fue como un paso, un pasito más, ¿no? De ese camino. Ahora quizás lo recuerdas como una fecha más memorable que entonces, ¿no? Porque, bueno, en ese momento lo que en mi mente, el objetivo era mucho más grande
que ser matador de toros, ¿no? Es cierto que Ujú. primero que uno piensa cuando se inicia es ya conseguir ser matador de toros es algo pues grande, ¿no? Pero en ese momento pues lo vivía pues como, bueno, pues un día más, ¿no? Una novillada más, pues ya se acabó esta etapa y comienza otra nueva. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y bien mencionas que se termina una etapa e inicias con una, pero una más difícil, que es ser matador de toros. Muchas veces yo le he preguntado a algunos matadores sobre la parada, el hecho de que eres novillero y de repente ya te pones en las ligas mayores, por así decirlo. ¿Cómo fue para ti esos inicios ya alternativado? Pues bueno, yo noté la diferencia mayor, yo la sentí, la experimenté más bien, no tanto con el toro, que estaba ya bastante habituado, ¿no? A torear toros de 4 años, ¿no? No tanto en la plaza, sino a puerta cerrada, con ganaderos que me llamaban, y sino con los compañeros, ¿no? Los compañeros, la responsabilidad de la feria, no es lo mismo el público que hay en una novillada que el público que ya va en un día grande de una feria, ¿no? Y sobre todo en el nivel de los compañeros, ¿no? Me acuerdo que ese primer año, ese segundo año de alternativa, pues toreé muchísimo con mi padrino, con el Juli, y, por ejemplo, ¿no? Y sí sentía esa presión de tener que triunfar todas las tardes porque ellos triunfaban, ¿no? Entonces, Ujú, es lo que yo creo que marca eh, el estar en ese nivel de arriba, ¿no? Y el estar en las ferias, pues también, ¿no? La responsabilidad de la plaza grande, del toro exigente, del público, de la prensa, ¿no? Que es muy diferente a vivir el toreo, pues, de novillero, ¿no? ujú. Y precisamente hablas de esta parte de las ventas. eh, ¿Cómo ha sido esa parte de confirmar? Pasan 2 años para que tú confirmes, bueno, año y medio para que tú confirmes, obviamente, pues ya con mayores tablas, con mayor experiencia, pero siempre con la mente en salir triunfador. Sí, sí, sí. Siempre, hombre, he tenido momentos en los que he tenido más claridad, momentos en los que menos, momentos en los que uno afronta las tardes con una decisión muy superior, ¿no? Pero creo que siempre que he hecho el paseillo en Madrid, he ido con toda mi ambición y con toda la intención de abrir su puerta grande, de dar una gran tarde de toros, de dar todo lo que tenía, ¿no? Y bueno, con mayor o menor acierto, creo que por eso quizá el público de Madrid pues me tiene cierto respeto, cierto cariño, ¿no? Porque sabe que mi compromiso con ellos, mi entrega pues ha sido mucha, ¿no? Sí, sobre todo también que has tenido grandes triunfos antes de la confirmación de tu alternativa en Pamplona en 2012, en Valencia en 2014. Has tenido también triunfos verdaderamente importantes no solo para España, sino los que te vemos desde otro continente, pues bueno, vemos las noticias y decimos, oye, hay que ver a este matador. Pues, pues sí, al final, bueno, uno no sabe desde dónde te siguen, ¿no? Pero es verdad que me ha ocurrido muchas veces que he ido a Madrid concretamente o en otros lugares y te encuentras personas de todo el mundo que te dicen, y bueno, y concretamente, cuando y tenemos muchas ganas de verte o te hemos visto por televisión y, Ujú. y bueno, y es algo pues que tengo pendiente, ¿no? Así es. Uno a veces no se imagina lo que uno, hasta dónde llega, ¿no? Hasta, o qué alcance tiene tu tauromaquia. Pero si bien mencionas esa parte en la que no solamente ahora las redes sociales, sino también los medios ya globalizan un poco esta parte y que la gente, que tengas aficionados y que tengas seguidores de todos los países. Sí, sí, es cierto, ¿no? Eso es algo muy sorprendente, ¿no? El que tú simplemente toreas por pasión, ¿no? Yo concretamente pues toreo por pasión, por alimentar mi espíritu, mi alma y mi sentimiento, ¿no? Y bueno, es verdad que le das importancia al público que te ve,
pero realmente lo haría igualmente, aunque fuera solo para mí. Y el que tu toreo, ¿no? Tu expresar ese sentimiento que llevas dentro, pues a otras personas, pues te encuentras partidarios que planifican sus vacaciones para seguirte, para viajar por ti, ¿no? Pues siempre a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende y bueno, a la vez te satisface, ¿no? Pero me sorprende mucho porque bueno, uno simplemente hace lo que sabe, lo que cree y lo hace, y no lo hace para alcanzar a más gente, sino simplemente lo hace por ti, ¿no? Y sin embargo, pues sí tiene un alcance para muchas personas tan grande como para ti, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que todos tenemos metas siempre que cumplir. Sin embargo, no todos tenemos conciencia de que esas metas pueden ser truncadas en algún momento o que te frenan un poquito para poder llegar a ellas. Y me refiero al año de 2015, donde vienen unos momentos y meses muy complicados, iniciando en mayo de 2015, donde recibes dos cornadas. Eh, ¿Cómo fue esa parte para ti? Eh, Muy complicada. Más allá del golpe y de todo lo que nosotros vimos y de todo lo que vimos en las noticias, ¿cómo vives esa parte? Bueno, pues bueno, el 2015 la verdad que fue un año que tenía muchas esperanzas puestas porque me encontraba muy bien, me encontraba en un buen momento, ya en Falla se pudo apuntar gran parte de mi evolución en ese momento y en Zaragoza y cuando llegué a Madrid, pues el primer toro le cortó una oreja y que fue una tarde de muchísima intensidad y bueno, era un gran año, ¿no? Para mí, ¿no? Y es verdad que quizás pues ha sido uno de esos grandes contratiempos, ¿no? Que ha llegado, que en ese momento lo vives como contratiempo, pero que creo que viéndolo desde ahora, desde el 2021, pienso que ha sido una gran virtud, ¿no? Es algo esas dos jornadas que me han hecho pues más fuerte, más maduro, tener más claro, ¿no? Lo que yo quería, lo que quiero ser como torero, lo que quiero expresar. Y me hizo volver en el 2016 y en el 2017 mucho mejor torero y a encaminarme, ¿no? Creo que esas dos jornadas, tanto la de Madrid como la de Salamanca, vinieron pues a decirme qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo con tu forma de torear y cómo quieres hacerlo a partir de ahora, ¿no? Sí, y después reapareces y vuelves a sufrir otra jornada en el mismo lugar. Es curiosa la vida que a veces te recuerda que todavía probablemente no estés listo y que tengas que esperar un poquito más. La incertidumbre dentro de la rehabilitación, ¿cómo es? Bueno, cierto, la primera jornada que fue en Madrid, prácticamente para mí fue una jornada más, que era mucho más impresionante, ¿no? Impactante, pero yo lo viví pues con cierta alegría en el sentido bueno, de que había tenido mucha fortuna, mucha suerte y nada más, ¿no? Y seguí toreando sin más, ¿no? Y es algo que he pensado mucho, que la vida pues me mandó esa segunda señal como para que aprendiese, ¿no? De qué es lo que no había aprendido en la primera, ¿no? Y, y bueno, sí ahí pues me replanteé mucho el volver a torear porque en ese momento mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, en ese primer momento en el que yo salía del hospital, yo sabía que iba a seguir, que probablemente seguiría siendo torero y seguiría dedicándome al toro porque es lo que como uno nace, ¿no? Y lo que uno siente. Pero mi cuerpo todavía no estaba preparado y mi mente todavía no estaba preparada para torear, ¿no? Y entonces, bueno, me di un descanso de un mes o así hasta que mi cuerpo me pidiera volver a torear, ¿no? Además de mi rehabilitación y de recuperarme físicamente, pasó un tiempo hasta que yo me atreví por primera vez a coger un capote y torear de salón, ¿no? Y fue algo muy, muy emocionante, ¿no? Digamos que
que mi instinto de conservación era tan fuerte en ese momento que quería un poco huir del toro y del toreo. Sí, claro. Yo creo que la rehabilitación física, pues con el tiempo va poco a poco, ¿no? Bajo tratamientos, medicamentos, lo que sea. Sin embargo, la rehabilitación en la mente, no sé qué tanto tiempo tome un poco para poder superar situaciones así. Pues depende de tu gestión, ¿no? De la gestión que tú tengas de tu mente, ¿no? Y bueno, primero pienso que lo importante es asumir y aceptar lo que te ha ocurrido. Y, y algo que parece sencillo y evidente, pero que muchas veces nos quedamos anclados, ¿no? Ahí, porque decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? Y Claro. acaba haber pasado y, mm, y no terminas de aceptarlo, ¿no? O no quieres hablar de ello. Eh, yo ahí, por ejemplo, creo que eso es importante, ¿no? Aceptarlo, hablarlo, contarlo y luego ya asumirlo y dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Eh, entonces, bueno, se fue un paso, fue un camino lento en ese momento, pero muy constante, ¿no? Entonces creo que me hizo pues superarlo de una manera muy natural. También es cierto que la vida ya me había ido preparando, ¿no? Con otras muchas percances, con otros muchas jornadas desde que comencé de novillero. Y cuando llegó esa jornada, si hubiera llegado prácticamente de becerrista, pues evidentemente a lo mejor no hubiera sabido gestionarlo y me hubiera quitado, ¿no? Pero cuando llegó ya, yo ya tenía, pues no sé, pero 9, 10, 12 jornadas y entonces, bueno, era algo que era una más para mí, ¿no? Qué importante es también para ti el hecho de haber tenido a tu familia cerca, a los amigos, que estar ahí apoyándote, no presionándote, sino más bien apoyándote en ese camino. Pues mucho, ¿no? Y le estoy muy agradecido porque en ese momento no era fácil el mantenerse fuerte, el mantenerse optimista y sobre todo el mantenerse al margen de el respetar mi decisión, ¿no? De tanto de seguir toreando como si no, ¿no? Hubiera sido muy fácil en ese momento donde, pues eso, donde llegan dos jornadas muy traumáticas en 3 meses y el decir, pues hasta aquí, o sea, hasta aquí, muy bien, que tú eres torero, pero y en ningún momento surgió ese comentario por nadie de mi familia, de mi entorno, de mi alrededor. Si bien es cierto, hombre, tampoco me dijeron, venga, tienes que torear el mes que viene, ¿no? Pero simplemente dejaron el tiempo pasar y dejaron que yo tomara mis propias decisiones, ¿no? Y eso es algo que le estoy muy agradecido, ¿no? Porque en ese momento cualquier persona, su propio instinto hubiera dicho por cuidar a mi hijo, por cuidar a mi pareja o por cuidar el ¿por qué no te lo planteas? Hay otras soluciones y en ningún momento surgió esa idea. Y qué bonito es el hecho de decir, bueno, ok, eh, estoy listo, o a lo mejor no. Pero ¿cómo fue esa sensación de volver a sentir un toro, de volver a sentir un animal pasar cerca de ti? ¿Fue fácil? No, no, fue muy difícil, ¿no? Muy difícil porque me acuerdo que yo la primera vez que te decía que cogí un capote, una muleta que volvía a torear del salón, sentí un vértigo enorme, ¿no? Eh, ya la segunda vez menos y la tercera vez menos, ¿no? Y la primera vez que toreé ya un toro, yo creo que ha sido de los días más emocionantes que he tenido en mi vida, ¿no? Me acuerdo que fue en casa de Daniel Ruiz y que cuando conseguí terminar, pues cuando terminé salí del burladero y rompí a llorar como un niño chico, ¿no? Porque en ese momento, pues la emoción, el instinto era muy fuerte, ¿no? Me acuerdo que con el toro prácticamente no, pues no entro ni a valorar ni cómo estuve, porque era simplemente, yo solo tenía que vencer a mi mente de quedarme quieto y convencerme a mí mismo de que no pasaba nada, ¿no? Era tal el instinto que tenía
que en ese momento cualquier mirada del toro, cualquier gesto, yo pensaba que me iba a coger, ¿no? Y pensaba y sabía que era normal, que tenía que vencer ese pensamiento, con mi voluntad y simplemente quedarme quieto y decir, oye, confía que si haces lo mismo que hacías, pues el toro volverá a pasar y poco a poco irá recuperando confianza y poco a poco pues irán haciendo ese espíritu y te irás recuperando, ¿no? Mentalmente y bueno, volverá a ser quien era, ¿no? Que formaba todo parte de ese proceso natural, pero me costó mucho estar delante de ese toro, fue una lucha interna muy grande y muy emotiva. Muy emotiva. Y sobre todo volverse a sentir entero, ¿no? O sea, a final de cuentas ustedes nacen y tienen una vocación impresionante y siempre hace falta, si a nosotros de repente nos hace falta ver toros, para ustedes esta parte de sentir esa adrenalina, ese miedo constante, creo que son piezas que deben de encajar siempre en su vida. Sí, y ahora que no lo tienes de alguna manera, ¿no? Pues lo echa mucho, mucho en falta, porque es algo que está asociado a tu identidad, ¿no? A quien tú eres, ¿no? Y bueno, no porque dejes de torear, dejas de ser esa persona, pero es cierto que tu forma de vida, lo que tú haces cada día, va en función de ese torero, ¿no? Y cuando dejas de torear o dejas de sentir esas emociones, pues sí, una parte de ti es como que se desprende, ¿no? No lo siento así del todo porque, hombre, lo sigues alimentando en el campo, sigues viviendo en torero, ¿no? Pero echa de menos el público, el toro, el miedo, la responsabilidad, ¿no? Fíjate, es como un poco cínico, ¿no? El echar de menos esa angustia que uno pasa antes de torear o esas emociones que unas son agradables y otras desagradables, pero echa de menos tanto unas como otras. Sí, por supuesto. ¿Cómo ha sido después de, pues bueno, en el 2016 reapareces, pero cómo ha sido ese andar? También no han sido muchas las corridas, sin embargo, has estado en pie de lucha y has dejado buen sabor de boca a todos los aficionados y a los que te vemos a través de una pantalla. ¿Cómo ha sido para ti ese camino? De este año, perdón. De 2016 a 2019, porque bueno, 2020 fue una parada completa. Sí, pues bueno, el 2016 concretamente fue un año de muchísima evolución, ¿no? Porque fíjate, pues, Ujú. el primer toro en el que el único objetivo era simplemente quedarme quieto y que el toro pasara y recobrar un poco de confianza. Eso fue a lo mejor en noviembre, diciembre, a estar en febrero, pues en el Palacio de Vistalegre, un mano a mano. Pues pasé por 4 o 5 primeras ferias del año donde se decidía prácticamente toda la temporada y donde iba viendo que cada feria que pasaba pues no conseguía mi objetivo, ¿no? Que pasaba la feria y sí, me iba encontrando mejor, mi tauromaquia iba evolucionando, yo me iba recuperando, pero, pero no conseguía triunfar, ¿no? Y eso para mí en ese momento fue muy frustrante, ¿no? Mucho, en el 2016, ¿no? Y ya cuando pasó Madrid, pasó San Isidro, no me quedaba prácticamente ninguna feria importante ese año, nada más que Málaga y poco más. Digamos que me liberé y empezó a surgir todo el toreo que había ido trabajando durante todo el invierno, toda la emoción que tenía contenida desde que apareció la jornada el año antes, y surgió Ujú. una muy emotivas, ¿no? Y de muchísimos sentimientos, ¿no? Y fue, creo que, el año de más crecimiento personal, profesional de mi carrera, donde mayor cambio ha habido, ¿no? Por eso decía que lejos de que el 2015 me truncara, sino me hizo mucho mejor, ¿no? Y bueno, recuerdo pues una faena, por ejemplo, en Málaga en el 2016, un toro de Toro Estella, y, y con Joselito Adame, y, y recuerdo otras muchas faenas que bueno, durante esos años, y 2017-18,
pues me hicieron ir creciendo como torero. ¿Qué tan importante? Bueno, 2019 fue una fecha muy importante y creo que 2020, aún sin apoderamiento, ya tenías algunas fechas. Nosotros hemos vivido muy complicado, pero ¿cómo ha sido el hecho de que teníamos que cosechar en 2020 el trabajo de 2019 y de repente se vieron truncadas todas las fechas? Pues bueno, ha sido algo extraño, ¿no? Para todos y para todos por igual. Y bueno, pero a la vez algo tan intenso, algo de una magnitud tan grande que realmente tu 20, 30 corridas o el año que había planificado para el 2020 se queda en nada, ¿no? Cuando hay una pandemia así, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y todo para. Tardé una semana, digamos, en asumir qué estaba pasando, ¿no? Y cuando estábamos confinados en casa, pero después, pues, lo asumes con naturalidad porque es algo grave, ¿no? Lo que está ocurriendo y bueno, pues bueno, tardaremos el tiempo que se requiera tardar en volver y en volver a esa normalidad, pero bueno, creo que volveremos disfrutando mucho más de los pequeños detalles de la vida. Y precisamente de esta pandemia uno tiene que reinventarse y uno tiene que seguir creando y la misma naturaleza de la gente que es activa como tú, surge un proyecto muy bonito que se llama Más allá del toreo. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Sí, pues fíjate, ¿no? Más allá del toreo nació eso en plena época de pandemia porque un grupo de aficionados de Salamanca quisieron recaudar un dinero para combatir el COVID, ¿no? Eh, y entonces, bueno, muchos compañeros pues habían organizado una subasta y muchos compañeros pues habían dado capotes, muletas, vestidos de torear. Y bueno, y surgió la idea de crear como un clinic de toreo de salón únicamente. Ujú. Y bueno, cuando se puso la subasta se revalorizó muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? De forma que si se lanzó en 100 euros se puso en 1000 euros, ¿no? Y realmente, pues cuando llegó la hora de dar el clinic, yo me sentía con la responsabilidad de dar un valor añadido mucho más grande que simplemente torear de salón. Y entonces, pues, eso unido a este reinventarse, ¿no? Pues surgió la idea de unir dos mundos que me apasionan, ¿no? Uno que es el del desarrollo personal, el del autoconocimiento, ¿no? Y el del toreo, ¿no? Y creo que, en resumen, es lo que resume un poco mi vida, ¿no? Y bueno, hemos hecho ya pues tres cursos, tres clinics, que son tres fines transcurren un fin de semana y de lo que trata es de dar herramientas de gestión emocional, herramientas de cómo superar y cómo analizar las circunstancias que está ocurriendo y cómo tomar mejores decisiones. Y también es un fin de semana divertido, emotivo. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Queriendo llevarlo a todo el mundo, ¿no? Y qué bonito el hecho de que tantos valores que hay en la tauromaquia los lleves también y los puedas aplicar a tu vida diaria. Sí, claro. Al final de lo que trata es que la persona que haga el curso, no tanto yo de contar mi experiencia, ¿no? Que la podemos contar Ujú. aquí, sino de que la persona cuente su propia experiencia, ¿no? Y la viva y salga de la experiencia de más allá del toreo reforzada y salga con un cambio de mentalidad y que adquiera un conocimiento sobre sí mismo para afrontarlo en su vida diaria, ¿no? No tanto en que mejore como toreo, ¿no? De salón, ni que se torea una becerra o varias becerras, pues que yo le pueda enseñar mi técnica de toreo de salón. Eso está bien, es útil, ¿no? Pienso que donde esa persona puede aplicar
donde yo le puedo dar ese valor añadido es si esa persona puede aplicar lo que aporta, lo que le aporta el toreo en su vida diaria, ¿no? En su vida, en su trabajo, en su persona, con su familia, con sus amigos, ¿no? Y en eso es lo que incide más allá del toreo. ¿Y cómo puede acercarse la gente para tomar este curso, para inscribirse? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues bueno, ahora mismo estamos trabajando de diferentes formas. Primero, ahora vamos a un proyecto que va muy despacito, ¿no? Pues ahora este año lo queremos lanzar varios cursos en diferentes sitios de la provincia es decir, del país, de aquí de España, y bueno, ojalá podamos implantarlo en otros sitios. Y una vez que se anuncien, pues inscribiéndose a través de Instagram digamos, siguiendo el perfil de Más Allá del Toreo, pues ahí se pone toda la información que se necesita, ¿no? También estamos trabajando en otro proyecto que sería el dar un curso online y algo que también me ilusiona mucho, aunque ya te digo que es un curso muy experiencial y que bueno, el curso online tendrá otro enfoque totalmente diferente, ¿no? Porque el clinic como tal es algo que tienes que sentirlo, que tienes que vivirlo, que es algo muy emotivo y que realmente se crea una atmósfera muy especial, ¿no? Y muy bonita y hay que vivirlo. Entonces, bueno, a través de mi perfil, del perfil de Maya del Toreo, pues ahí tendrán toda la información. Y sobre todo el hecho de las publicaciones, me parece muy bonito que cada foto corresponde a uno de los valores y que se pueden aplicar a la vida. Esa es una cosa muy bonita. Creo que los taurinos tenemos ese plus, por así decirlo, de ver una vida a lo mejor con más pasión, pero también más profunda. Sí, el vivir con una pasión siempre es vivir, ¿no? Yo creo que es vivir. Y bueno, no digo que el toreo sea la única pasión, ¿no? Y cada persona ya con una. Pero lo que vimos conociendo el toro, yo creo que el toreo tiene prácticamente todo, ¿no? Para alcanzar la, la plenitud del ser humano, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta si habrá temporada en España en 2021, si hay algún en algún momento de las ferias donde te verán, pero bueno, no sé, eso solamente lo puedes responder tú. Sí, aquí hay mucha intención de dar toros, ¿no? La verdad que soy muy optimista porque así lo demanda la situación, ¿no? Y sí creo que no va a ser una temporada normal, ¿no? Pero va a ser una temporada mucho más parecida a la del 2019 que a la del 2020, si Dios quiere, ¿no? O a mitad de camino entre una y otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una gran noticia. Quizá no no sabemos si empezará en marzo o empezará un poco más tarde, ¿no? Dependerá un poco, pues, de cuando sanitariamente, pues se puedan dar ese tipo de festejos, pero sí, yo creo que va a haber un amplio número de corridas y que evidentemente yo traeré en algunos o bastantes de ellos, ¿no? Y para eso nos estamos preparando, ¿no? Y precisamente también te esperábamos en octubre, me parece, aquí en México y desafortunadamente por la pandemia tampoco pudo ser. Sí, es cierto, ¿no? Mi eterno viaje pendiente, ¿no? Porque llevo muchísimos años, pues prácticamente desde que era novillero, escuchando y deseando, pues ir para allá. Y por H volver por una circunstancia o por otra, al final, pues, pues bueno, se ha quedado todavía sin hacer. Y tenía, pues en noviembre iba a debutar en Zacatecas, Zacatecas, sí. en dos corridas. Y bueno, no se pudo dar por la pandemia, pero es algo que al final ha animado a muchos otros empresarios a hablar con mis apoderados y para poder hacer una gran temporada o un conjunto de corridas allí en México, ¿no? Y bueno, son un conjunto de corridas que ya están habladas, están acordadas, ¿no? Y entre ellas está... Y ojalá, pues, la sanitaria lo permita, ¿no? Podamos, pues, Sí, por supuesto. eso no. Del Saúl Jiménez Fortes, de 16 años, que compró su vestido con mucha ilusión, al día de hoy,
¿Cuánto ha cambiado? Pues no sé, bueno, te lo tendría que decir las personas que me conocieron entonces y ahora, ¿no? Porque, bueno, al final uno lo vive el presente, ¿no? Y casi no te acuerdas. Pero sí es verdad que lo vivo todo con mucha inocencia. Y bueno, es algo que me caracteriza y que no quiero cambiar también, ¿no? Y tanto delante del toro como en la vida, ¿no? A pesar de que ha habido muchos inconvenientes en mi carrera a todos los niveles, ¿no? De jornadas, psicológicamente, físicamente, bueno, a todos los niveles. Y sigo viviendo con la misma pasión, con la misma inocencia cada vez que entablo un nuevo apoderamiento o cada vez que vuelvo a pisar un toro. Digamos que no llevo toda esa mochila de toda esa carga de todas esas cosas que me han ido ocurriendo, ¿no? He ido aprendiendo de ellas, me han hecho madurar, pero no me han creado resentimiento. Y eso es algo que, 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 que agradezco, ¿no? Porque al final no sé cuánto de culpa tengo de ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí mantengo esa misma ilusión, esa misma inocencia. Y qué bonito es eso, mantenerse, porque ustedes a veces no saben lo que logran en un aficionado, pero no solamente el aficionado, sino aquellas personas o aquellos niños que también quieren ser como ustedes, que quieren llegar en algún momento a ser toreros. Yo quiero agradecerte enormemente la oportunidad que me hayas dado, que me diste más bien para poder entrevistarte. Hay muchísima gente que está conectada, que manda muchos saludos, que te admiran mucho. Hay una persona que se llama Juan Jova, que le urge que lo pueda saludar. Es insistente en ese aspecto. Desde México, toda la admiración para Jiménez Fortes, que vengan muchas cosas muy buenas este año, Matador. Eh, ya contestó lo de 2021. Hay mucha gente conectada desde Panamá también. Eres un ejemplo de voluntad, de valor y de pasión en el toreo. Qué bonitos son los valores del toreo. Eh, Solo que tengo muchas ganas de sentir otra vez el toro en la calle y en la plaza. Sí, claro, así estamos todos a nivel mundial. De hecho, grande, Fortes, te mereces todo el mundo del toreo por ser como eres por dentro y por fuera. Y así podemos continuar con muchos mensajes de mucha gente. Es muy bonito sentirse querido. Enhorabuena y enhorabuena también por el proyecto de Más Allá del Toreo. La gente puede seguirlo en sus redes sociales, en Instagram, aquí está Más Allá del Toreo, así lo encuentran. Y pues mucho éxito, muchísima suerte para todo lo que emprendas. Yo creo que eres un torero por dentro y por fuera, como bien lo dicen, grande y te mereces cosas grandes. A seguir con la lucha, a seguir tan fuerte, no solamente físico, sino también mentalmente, que eso pocos lo tenemos y es envidiable. Y pues bueno, a seguir por el camino. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de conectarnos y bueno, qué bonito esto pues, de las redes sociales, de poder llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, saludos de Estados Unidos, de Panamá, de México. Así que bueno, muchas gracias por abrir esta ventana y nada, que nos veamos en México la siguiente ocasión. Que así sea, porque mi ilusión sí era verte en Zacatecas y se me cebó. Así es que, bueno, así se le dice aquí. Muchas gracias a todos, a toda la gente que se conectó y nuevamente muchísimas gracias, Matador. Esperemos vernos pronto ya sea en España o en México. Gracias. Hasta luego, gracias.